El cuarto gobierno del Frente Amplio pasó sus primeros 20 días sin grandes anuncios. Más bien lo contrario. Desde el oficialismo reivindican una actitud de cautela. Con mayoría cómoda en el Senado, pero sin mayoría en diputados, para gobernar la coalición de izquierdas deberá negociar con otros partidos, pero también deberá negociar en su propia interna. Con ese telón de fondo, el Parlamento dio en estos días algunos pasos. Por ejemplo, la semana pasada se crearon varias comisiones bicamerales y se votaron las venias para los jerarcas que presidirán las empresas públicas y los servicios descentralizados. De todos modos, aún resta cerrar la integración de esos directorios, una parte de lo cual depende de cómo la oposición distribuye internamente los 40 cargos que le corresponden. Entonces, ¿cómo viene trabajando el Senado en particular? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo se distribuirán los proyectos de ley entre una Cámara y la otra? En los próximos minutos recibimos al senador y coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Cayani. Senador Cayani, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes, con la audiencia, con los televidentes. Lindo el inicio de semana. ¿Ustedes se mojaron al llegar? No. Justo cayó, yo salí con sol y llegué con lluvia, pero bueno, esperemos que el agua también sirva para algunos lugares que andaba faltando hace un tiempito, y que no nos pasemos rosca también, porque a veces después eso termina generando otros problemas. Empecemos con lo que ha ocurrido en el Senado en estos días. Yo decía, se votaron 29 venias para los jerarcas que van a liderar las empresas públicas y los servicios descentralizados. ¿Cómo sigue esto? Porque ahí se dio un paso importante, ¿no? Bueno, se cerró un ciclo importante que es primero el acuerdo que estableció el oficialismo con las oposiciones para lograr refrendar. Creo que es algo que es una rica tradición del Uruguay en general, que se ha hecho por lo menos hace mucho tiempo a esta parte, que no está arreglado, que básicamente depende de la voluntad del oficialismo y también de la voluntad de las oposiciones de ponerse de acuerdo en la integración, en el control y en la gestión de las empresas públicas, los servicios centralizados, sobre todo que son organismos que muchas veces no tienen control parlamentario directo, solamente a través de los ministros. Y bueno, y también de los organismos de contralor, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el propio Parlamento Nacional. Eso nos permitió, entre otras cosas, lograr también las mayorías necesarias de 3/5 del Senado de la República, que ningún partido la tiene por sí mismo. Frente Amplio tiene la mayoría absoluta, de poder primero designar a los presidentes en la primera tanda, a los presidentes de las empresas públicas de servicios centralizados, a los integrantes del Poder Ejecutivo en la Administración Nacional de Educación Pública, en el Consejo Directivo Central, en la Administración de Servicios de Salud del Estado y también en el Banco de Previsión Social. Y bueno, y es como la segunda fase de la instalación del gobierno, lo decimos nosotros. La primera fue con la asunción del presidente Orsi, pero además con la designación de los ministros, los subsecretarios, los directores nacionales. Nosotros ya teníamos designados todos los integrantes de las empresas públicas y los servicios centralizados, pero bueno, faltaba también el mandato constitucional que establece la venia de designación. Y bueno, creo que eso también nos permite ahora tener ojos y oídos en algunos lugares que lamentablemente el oficialismo todavía no se podía hacer responsable. O y sea, bueno, desde, digamos, el 15 de marzo, por tomar una referencia, o más bien el 20, efectivamente el nuevo oficialismo pasó a controlar estos organismos que usted venía mencionando, ¿no? Sí, por lo menos tener las presidencias. En algunos casos seguimos siendo minoría. Por ejemplo, los organismos que tienen 3 integrantes, por ejemplo el INAU, tenemos solamente un representante que es el presidente. Pero bueno, eso nos permite sobre todo empezar a hacer una composición del lugar. Acordamos también con la oposición esta semana, a solicitud del Frente Amplio, de realizar una nueva fase de integración y en aquellos organismos, por ejemplo, las empresas públicas como la UTE, el Instituto Nacional de Colonización, la propia ANCAP, que tienen 5 miembros para que el directorio actual no caiga. Vamos a designar el vicepresidente, eso nos va a permitir también al Frente Amplio tener una mayoría en ese sentido y también trabajar en algo que a veces no se sabe. A ver si lo traduzco esto. Si se nombra al vicepresidente, en esos organismos de 5, el Frente Amplio pasa a tener el presidente, que acaba de nombrarse la semana pasada, el vice, que se nombraría ahora, y el representante que ya tenía
cuando era la minoría en el gobierno pasado, ¿no? Sí, en el caso de que no se repita el mismo nombre, porque muchas veces algunos de los integrantes actuales son propuestos para esas responsabilidades. Pero bueno, también es un avance en materia de ir completando esta designación, porque en realidad ahora estamos esperando a que las oposiciones, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Cabildo Abierto, el Partido Independiente, los diferentes partidos que tienen representación parlamentaria y que van a integrar las empresas públicas, servicios centralizados, se pongan de acuerdo en cómo distribuyen internamente y cómo designan ellos internamente los partidos políticos a cada uno de los integrantes. Antes de seguir, quiero detenerme en un término que usted ya usó 2 veces. Dijo las oposiciones. No la oposición, como había señalado yo en la introducción. Creo que es obvio por qué lo plantea así, pero me gustaría que lo explicara. Sí, a ver, yo creo que lo que existe hoy en el Parlamento Nacional es primero tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores tenemos representación de 3 partidos políticos, 2 además del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, pero en la Cámara de Diputados tenemos el Partido Independiente, la Identidad Soberana, Cabildo Abierto, o sea, 6 partidos junto con el Frente Amplio, y en realidad básicamente hay un conjunto de expresiones políticas diferenciadas. No es lo mismo lo que piensa Identidad Soberana de Gustavo Salles a lo que piensa el Partido Nacional. E incluso dentro de los partidos políticos hay también tendencias, o por lo menos fracciones, o liderazgos, para llamarlo de alguna manera, también muy marcados. No es lo mismo el liderazgo de Andrés Ojeda, que es el actual secretario general, el liderazgo de Pedro Bordaberry, en el Partido Nacional Álvaro Delgado y Javier García, es decir, más allá de las institucionalidades partidarias, y por tanto eso es un dato de la realidad que nosotros también trabajamos con los mismos justamente para tratar de trabajar con todas las oposiciones que quieren trabajar por el bien del país, que eso es lo más importante y es lo que tiene que hacer un gobierno, y bueno, al mismo tiempo también de buscar surcir acuerdos en ese sentido, teniendo también esas miradas, ¿no? Sí, anoto al pasar lo que ha señalado ya en más de una ocasión Cabildo Abierto, lo reafirmaba Manini la semana pasada acá en la entrevista en Perspectiva. Cabildo no siente que esté integrando la coalición republicana, ¿no? Él insiste en que la coalición republicana se creó para el balotaje del año 2019 y bueno, y para el ejercicio del gobierno en el periodo pasado, pero que no tiene vigencia ahora, ¿no? Ese es otro factor. Sí, de hecho, institucionalmente no existe la coalición como tal. Ahora hay una experiencia electoral en algunos departamentos, Montevideo, Canelones y Salto, pero no hay una vida orgánica de ese funcionamiento de esa coalición. Y bueno, creo que de hecho el propio Manini lo dijo, lo anunció públicamente antes de darse el proceso electoral, que si en caso de perder las elecciones la coalición no iba a existir más porque no había más gobierno y es una coalición para gobernar. Y bueno, creo que lo importante que nosotros tenemos que tomar como dato de la realidad es que hay un conjunto de actores políticos, algunos con representación parlamentaria más importante, algunos en la Cámara de Senadores, otros en la Cámara de Diputados, que justamente tienen también visiones diferentes sobre determinadas temáticas. No es lo mismo lo que piensan sobre el quehacer nacional, sobre la producción nacional, sobre la agenda de derechos importantes. Es decir, hay un conjunto de miradas y bueno, el Frente Amplio tiene que ser muy astuto, muy pragmático en también trabajar con todos y sobre todo tratar de buscar acuerdos para lograr mayorías en ambas cámaras, que es lo que no tiene hoy. Eso de que no haya una oposición, sino de que haya oposiciones para el Frente Amplio es una ventaja por un lado y un desafío por otro, ¿no? Sí. Es una ventaja en la medida que habilita pensar en soluciones para eso de que en diputados el Frente no tiene mayoría propia. Al mismo tiempo exige lo que usted mencionaba hace unos minutos, ¿no? Una negociación, una conversación, un diálogo mucho más abierto, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que para eso tiene que también existir un clima de diálogo y es lo que hemos estado intentando construir en todo este tiempo, es decir, que es un trabajo invisible, porque eso no se publicita, no se dice públicamente, porque en realidad nosotros sentimos que básicamente, sobre todo en la última etapa del anterior gobierno, eso se rompió con los partidos políticos y con algunos también integrantes del sistema político. Y bueno, parte del trabajo que nosotros también nos pusimos como responsabilidad, Yamandu Orsi lo dijo en la campaña electoral, en términos de también señalar algunos avances en términos positivos que había tenido el país, cuando en realidad eso no estaba muy de moda en la campaña electoral. También dijo que él no iba a tener una lógica refundacional, sino que iba a tratar de mejorar lo que se estaba haciendo bien y bueno, y emparchar parte de lo que se ha hecho mal. Y bueno, y creo que también
el clima de diálogo que podría permitir después buscar acuerdos en temas nacionales, que son sin duda muy importantes, también tiene que regenerarse también en los ámbitos institucionales. Eso estaba roto en el Parlamento, no existía el funcionamiento de una comisión interpartidaria que básicamente justamente trataba de empezar a limar algunos temas. Por suerte ahora lo hemos intentado recomponer y está trabajando bien, por lo menos a nivel del Senado, y bueno, eso nos va a permitir al mismo tiempo en etapas de aproximación sucesivas, como es esta de la conformación y la integración de la oposición a los entes, también después construir una hoja de ruta con temas más exigentes, con mayorías más exigentes, y bueno, por ahora andamos bien y creo que eso también es importante. Ahí quiero ir dentro de unos minutos, pero usted decía, se trabaja silenciosamente en la construcción de ese ambiente fértil o propicio para el diálogo, ¿no? Hablaba de eso. Me imagino que también ahí hay un desafío delicado, complejo, ¿no? Porque polemizar hay que polemizar, ¿no? Discrepar se discrepa. Entonces, ¿cómo se mide el tono de las declaraciones? ¿Cómo se mide hasta dónde se llega, ¿no? Con una crítica. Pienso, por ejemplo, en las declaraciones del doctor Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, cuando señaló que en vez de recibir la economía como se había planteado, una Ferrari, sí, la Ferrari está, pero vino chocada, fundida y no anda. ¿Ese tipo de planteos ayudan, no ayudan a ese clima? ¿Cómo manejan esos tonos? Hay opiniones siempre y creo que son legítimas de ambas partes, ¿no? Hay un gobierno que inicia un nuevo tiempo político en Uruguay, que también tiene visiones diferentes sobre el gobierno que terminó hace muy poco tiempo, el 28 de febrero. Y bueno, y creo que también hay que ver de un lado y del otro, siempre hay salidas. Sí, menciono del otro lado, por ejemplo, las declaraciones que han abundado en estos días de dirigentes del Partido Nacional que dicen, y de nuevo aparece Jorge Díaz acá, que desde la torre ejecutiva, Jorge Díaz, por su condición de ex fiscal de corte, estaría manipulando el sesgo de algunos fiscales en el tratamiento de denuncias contra dirigentes blancos, Sí, ¿no? sí, Entonces, creo que hay. ¿Cómo lidian con ese tiroteo? Bueno, hay que también tener cautela, hay que tener también la sangre fría. Justamente, primero porque hay algunas cosas que también hay que descartar de plano. En todo este tipo de situaciones judiciales que se han conocido en los últimos tiempos, no ha habido ningún tipo de decisión de la torre ejecutiva o del gobierno entrante de incidir en el trabajo de la Fiscalía, que de hecho, por lo que se conoce, es un trabajo que lleva más de 4 años, o sea que en realidad ni Jorge Díaz era prosecretario, ni Yamandu Orsi era presidente, ni ninguno de nosotros estamos en los roles que estamos ocupando hoy. Y bueno, creo que también hay que separar la paja del trigo. Yo creo que hay temas que son más de debate público y hay otros que son temas de grandes desafíos nacionales. Hay que encauzar esos grandes desafíos nacionales por andariveles que corran separados de la comidilla, para llamarla de alguna manera, más coyuntural. Y bueno, y también creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo importante, no solamente por la decisión o la necesidad que tiene el gobierno actual, sino que en realidad la necesidad que nos marcó la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, en términos generales, ha repetido hasta el cansancio que los problemas de la violencia y la inseguridad son temas que son muy problemáticos, que cada vez se ahondan más y que además no ha habido una resolución positiva de los mismos en la mirada larga, ¿no? El Uruguay está peor. 40 años de democracia, 40 años en perspectiva, si uno mira la mirada de la seguridad en 40 años, no hemos mejorado en términos país, y ahí pasó un conjunto de partidos políticos, líderes, y también de experiencias que algunas podrían haber sido exitosas, pero no lo fueron. Entonces creo que ahí hay también una preocupación fundamental. Y bueno, después hay otros temas que sin duda tienen que ver con la situación internacional y cómo el país encara estos temas, ¿no? Porque el Uruguay es un país que también depende mucho del contexto internacional. Quizás hoy la palabra la certeza más grande que tenemos hoy en Uruguay es que no sabemos qué va a suceder. Es decir, lo que no sabemos qué va a suceder ni siquiera el día de mañana. Supongo yo, los que hacen las noticias o los que tienen que construir programas sobre noticias no saben cómo encabezar muchas de las noticias que pasan todos los días. Y bueno, creo que la incertidumbre en ese sentido es un problema también para el Uruguay, porque el Uruguay tiene una vocación muy importante en materia no solamente de su inserción comercial, sino también de su estabilidad en términos políticos. Y bueno, creo que también ahí hay elementos que son importantes. Ahora, son importantes y que requieren
diálogo, que requieren el mayor grado de acuerdos posible. Para terminar esta parte, por la pregunta que yo le hacía, ¿su convicción cuál es? ¿Que por ahora ese aspecto es manejable? ¿Va bien el clima, el ambiente? Yo creo que vamos bien y creo que esto va a ser por etapas de aproximaciones sucesivas. Es decir, cada etapa va marcando un hito que va generando confianza mutua. Esto es como en la vida, ¿sí? Como en las parejas, como en los proyectos. Uno tiene que ir, primero ir cerrando etapas. Y bueno, después hay variables independientes, externas, que a veces uno no las maneja y que tiene que ver también cómo las puede encapsular o mitigar, como se le dice hoy en la jerga más desde el punto de vista de algunos temas. Y bueno, creo que lo que tenemos que tratar justamente de hacer es tratar de encapsular aquellos temas que sin duda son urticantes para poder trabajar al mismo tiempo en otros temas. Es decir, a ver, nosotros cerramos esta etapa de integración de la oposición o de las oposiciones a las empresas públicas de servicio centralizado porque en otras cosas, además, la votación requiere 3/5 y no tendríamos que estar 60 días. Y el Frente Amplio tiene la mayoría para hacerlo. Es decir, podríamos esperar 60 días y nombrar a todos los integrantes. No es un tema de necesidad, es un tema también de convicciones a eso políticas. Aludía usted hace unos minutos cuando señalaba que no existe la obligación de que la oposición o las oposiciones tengan presencia en esos directorios. ¿No? Existe, creo, la obligación ética y moral y también una convicción. Nosotros somos de los que pensamos que el país avanza en la medida que existe un gobierno que sea fuerte, que tenga capacidad de iniciativa, que pueda también tener transformaciones necesarias en algunas áreas, pero también al mismo tiempo que exista oposiciones que sean robustas, que controlen, que señalen, que propongan, porque en realidad la democracia es eso. Y por lo menos los frente amplistas entendemos que, entre otras cosas, eso se mejora, nuestra democracia se mejora cuando existe oposición, no solamente responsable, cuando existe oposición que tienen derecho a expresar sus discrepancias y además tienen capacidad de participar en el gobierno, y creo que eso también es algo que hay que preservar, primero porque en realidad en el mundo no abunda, y creo que es parte también de la rica tradición del Uruguay en el mejor sentido, ¿no? Volviendo entonces a estas designaciones, a este acuerdo con la oposición para nombrar a quienes van a integrar los directorios de entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos. ¿Qué es lo que falta entonces? Falta en particular que se conozcan los nombres y se produzcan las designaciones de los representantes de lo que usted llama las oposiciones. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, nosotros hablamos también con los coordinadores de bancada del Partido Nacional y Partido Colorado. Ellos quedaron comprometidos en esta semana de enviar los nombres al secretario de la Presidencia, quien es el encargado también después de relevar y hacer el proyecto de ley que establece las veñas de designación. Y bueno, la idea es... El compromiso de todos es que la primera sesión de abril, la primera sesión del martes de abril, vamos a votar y vamos a terminar de completar todo el proceso de designación y votación. ¿Sí? También ¿Todos los cargos van a estar prontos? Bueno, en por lo menos días de la semana que viene? Todos los que las oposiciones terminen de designar y aquellos que por diferentes motivos tengan que tener un tiempo más para considerar, porque de repente no han podido terminar de culminar el proceso interno de decisión. Nosotros también hemos hecho el gesto de decir que podemos esperar. ¿Podría ocurrir, por ejemplo, que representantes de la oposición o de las oposiciones fueran designados recién después de las elecciones departamentales de mayo? ¿Se ha hablado de esa posibilidad? ¿Se la maneja dentro del Partido Nacional? Bueno, se la mencionó por parte de algunos integrantes del Partido Nacional y nosotros no tuvimos ningún problema. Lo que sí nosotros queremos es que los integrantes designados por el Poder Ejecutivo terminen de completar su integración en abril, es decir, en los primeros días de abril. Si hay algún integrante en la distribución de responsabilidades de algún partido que entiende que todavía no se puede nombrar, nosotros no tenemos problemas de esperar y nombrarlo cuanto antes. Esto también es importante, ¿por qué? Porque en realidad se dice que este es un gobierno con poca iniciativa, pero en realidad si nosotros terminamos de completar en abril esta situación, es decir, esta designación e integración de los entes y los servicios centralizados, por lo menos estaríamos muy por delante de lo que sucedió en el último gobierno, donde en realidad la integración total, la negociación llevó más tiempo, pero además la integración total terminó incluso 9 meses comenzado el gobierno. Es verdad que también el gobierno tuvo
a los 13 días el decreto de emergencia por la situación sanitaria del COVID, pero es verdad que al mismo tiempo el gobierno entrante en ese momento no tenía ni designado ni siquiera las principales cabezas de las empresas públicas. Por tanto, para nosotros también es importante, porque terminar de culminar de integrar la integración de estos servicios que son importantes, para nosotros es también terminar una segunda fase de integración del gobierno, y creo que eso también es necesario. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Daniel Cayani, coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta. Con 16 senadores, además de la vicepresidenta de la República, el Frente Amplio logró en las elecciones de octubre una mayoría cómoda en la Cámara Alta. Sin embargo, ustedes saben, no llegó a alcanzar ese objetivo en diputados. Entonces, ante este escenario legislativo dispar, dual, ¿qué rol tendrá el Senado en estos próximos 5 años? Estamos conversando esta mañana con Daniel Cayani, que es coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta y que pertenece al MPP, el Movimiento de Participación Popular. Senador Cayani, sigamos revisando lo que ha ocurrido, lo que se ha estado haciendo en estos días en el Parlamento, en el Senado y también en la Asamblea General. Obviamente usted está involucrado en las cuestiones de la Asamblea General también. El martes pasado se crearon 6 comisiones especiales y bicamerales. Comisión Especial de Futuros, Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria, Comisión de Derechos de la Alimentación, elección del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, seguimiento de las garantías de los derechos de las infancias y adolescencias y seguimiento contra el lavado de activos. Capaz que acá tenemos que empezar explicando qué importancia tienen estas comisiones, las comisiones bicamerales. Hay comisiones del Senado, hay comisiones de la Cámara. ¿Por qué hay además comisiones bicamerales? Sí, bueno, nosotros terminamos también de integrar, no solamente de crear, el conjunto de organismos que el Parlamento Nacional tiene en su Constitución. Por un lado, las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, por otro lado, las comisiones permanentes de la Cámara del Senado, las comisiones especiales, y también la Asamblea General como organismo, como órgano, también tiene comisiones permanentes de derechos humanos, de defensa, que son comisiones que básicamente tienen un poco funcionamiento orgánico, y después están las comisiones especiales, que son comisiones que creamos los parlamentarios, y sobre todo tienen 2 características principales. Uno, integran a los senadores y diputados en el trabajo de una temática, que no es menor, porque muchas veces los temas se analizan en la órbita de la Cámara de Senadores, en la órbita de la Cámara de Diputados, y muchas veces es difícil congeniar miradas en ese sentido, más allá de que somos un país bastante chico en términos de dimensión y unitario, tenemos miradas diferentes. Y pues por otro lado, también a nosotros nos interesó jerarquizar algunos temas. Hay comisiones que ya vienen funcionando, son especiales, como la de seguimiento carcelario, que hace mucho tiempo funcionan y que funcionan bien, porque sin duda tienen un trabajo permanente, no solamente con el comisionado parlamentario y el trabajo que ha hecho el Parlamento Nacional en crear esa figura del ombudsman del sistema penitenciario, sino también en el seguimiento de la situación del sistema penitenciario, la visita a los establecimientos y sobre todo la preocupación sobre temas que sin duda hoy son quizás más importantes aún. Pero también al mismo tiempo tenemos otras comisiones que se han creado con algunas ideas, la de futuro, que sin duda es la necesidad de cómo el Uruguay tiene una perspectiva. Tú has analizado bastante estos temas y por lo menos empezar a poner en agenda algunos temas y también el diagnóstico y algunas iniciativas en ese sentido. Y después al mismo tiempo también nosotros... O sea, esas son comisiones especiales que ya han funcionado. Que ya han funcionado y que... Pero que era necesario crear de nuevo, claro, renovar. Sí, claro, como son especiales y no son permanentes, se crean todos los quinquenios y cuando termina el mandato de una legislatura, la otra... si hay voluntad se sigue trabajando, y después nosotros creamos 2 comisiones que a nosotros nos parece importante. Se agregan 2. Que son 2 comisiones que el Frente Amplio decidió crear y que le propuso a las oposiciones, y las oposiciones también estuvieron de acuerdo, y tienen que ver una con una comisión de seguimiento y control de los temas que hacen al lavado de activos, el crimen organizado, el narcotráfico y la transparencia.
que sobre todo tiene que ver con cómo generamos un ámbito multipartidario, porque también estas comisiones tienen una integración plural, tanto de Senado y diputados, pero de los diferentes partidos que integramos cada una de las cámaras, para justamente no solamente trabajar en aspectos que hacen a creación de nueva normativa, que en algunos temas yo creo que existe una especie de inflación normativa, es decir, ya hay una sobreabundancia de normas, quizás habría que ver cómo se puede mejorar en ese sentido y capaz que desregular algún cierto sector de actividad, pero sobre todo cómo podemos, primero, generar un diagnóstico común y sobre todo generar una percepción de riesgo común sobre determinadas temáticas. El tema del lavado de activos, crimen organizado y narcotráfico es una de las puntas de los temas de la inseguridad que ronda en nuestro país. Estuvo en la campaña electoral, estuvo del lado del Frente Amplio con crítica a lo hecho en el periodo pasado, ¿no? El señalamiento era de que se había aflojado en esta materia, ¿no? Sí, hubo como una especie de flexibilización de algunos controles. Pero bueno, también hay miradas de otros lados, ¿no? Si el senador Pedro Bordaberry ha planteado algunas iniciativas con respecto a estos temas. Y bueno, lo interesante de aquí es que eso sea como un pequeño germinador, ¿no? Es decir, como una instancia donde nos permita, primero, convocar a las autoridades nacionales e internacionales que tienen conocimiento sobre estos temas para generar un diagnóstico. Creo que básicamente lo tenemos todos bastante diagnosticado, ¿no? Sino también algunas iniciativas comunes. Ajá. Y que eso después pueda también tener una mirada común sobre temas que son muy importantes. A ver si entiendo bien, en la campaña el Frente Amplio anunció, no digo medidas concretas, pero anunció lineamientos en esta materia del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lo puso como un foco importante en la lucha contra flagelos que la sociedad uruguaya padece en general en materia de seguridad ciudadana. Entonces están los puntos que el Frente Amplio manejó, pero con esta comisión bicameral lo que se va a buscar es que no sean iniciativas del Frente Amplio, no sean iniciativas del oficialismo, tratar de avanzar lo más posible con medidas consensuadas, con medidas de todos los partidos. Sí, estas comisiones no son comisiones de legislación específicamente, son más bien de seguimiento y control, pero bueno, eso nos va a permitir también tener determinados datos, determinados insumos, para que las otras comisiones y los partidos políticos y los integrantes de los partidos políticos, los senadores y diputados, también puedan tener un diagnóstico común. A ver, todos sabemos que el Uruguay dejó de ser un país de tránsito de narcotráfico para ser un país de acopio, ¿no? Y eso tiene determinada problemática, no solamente desde el punto de vista logístico, sino también desde el punto de vista También sabemos que hay 4.000 procesados por narcotráfico en Uruguay y hay 4 procesados por lavado de activos. Y todos sabemos que el narcotráfico es un negocio que genera dinero, ¿no? Y ese dinero se invierte, se lava o se ingresa a los sectores lícitos de la economía nacional y tiene un componente sin duda muy importante a atacar. Sobre eso hay un diagnóstico común de que es necesario ver cómo podemos mejorar los controles, al mismo tiempo sin afectar a las acciones y sobre todo a las empresas que hacen negocios lícitos y que muchas veces son las que terminan también teniendo que cumplir esos controles sin tener la responsabilidad de todo el problema que se está generando. Pero entonces creo que también ahí hay que tener una mirada de cómo también afrontamos eso, también cómo afrontamos la discusión presupuestal, porque muchas veces estos organismos que hemos creado, ¿no? La propia Secretaría contra el Lavado de Activos, la propia Junta de Transparencia y Ética Pública, organismos que el propio Banco Central del Uruguay, ¿no? Organismos que tienen un control sobre estos temas, que muchas veces tienen dificultades financieras o también desde el punto de vista de sus recursos humanos. También al mismo tiempo, si logramos tener por lo menos determinadas miradas comunes, después nos puede permitir llegar a la segunda parte del año, que vamos a discutir la ley madre, la ley más importante de cualquier gobierno, que es el presupuesto quinquenal, y también ahí poder lograr tener caminos de entendimiento en algunas áreas. Entonces, esto es como dicen los aprontes. Hay que ver después eso que da, porque para eso tiene que haber voluntad, pero bueno, creo que lo importante es una señal y también una jerarquización en el trabajo político que el Parlamento tiene que hacer, y creo que darle esta
jerarquía de comisión bicameral, no solamente del Senado, sino del Senado de Diputados, también tiene un importante, muy importante. Y también el otro tema, sin duda, cómo protegemos a las infancias. Bueno, y las eso iba, ¿no? ¿no? La otra comisión bicameral nueva es la dedicada a la pobreza infantil. Una cuestión que estuvo presente en toda la campaña electoral, donde se notó consenso de todos los partidos en cuanto a que ahí hay una prioridad. ¿Esta comisión cómo va a jugar? Bueno, es un poco más amplio que la pobreza infantil, es protección a las infancias y las adolescencias, es decir, es como también el sistema uruguayo, que es un sistema que además tiene más de 200 años, que el Uruguay fue pionero en proteger a las infancias, hoy está haciendo ruido en todos lados, ¿no? Primero porque tenemos un problema demográfico muy grande, en el Uruguay nacen menos niños de las personas que fallecen y eso ya es un problema desde el punto de vista país, pero además porque todos sabemos que lamentablemente la pobreza está focalizada sobre todo en las etapas más tempranas de la vida, entonces creo que ahí hay un foco muy importante, se invierte en un conjunto importante de recursos, pero no hay resultados esperados, y creo que también ahí hay algo que a nosotros nos interesaba también jerarquizar, que es, en el periodo pasado, un trabajo muy importante de la hoy ministra de Salud, Cristina Lustenberg, que logró obstinadamente, diría yo, y como un trabajo de hormiga, despacito, trabajando con todos, en un momento que también era difícil trabajar con todos, lograr una ley que, entre otras cosas, lograba reordenar institucionalmente las prioridades con respecto a estos temas. Y bueno, entre esos temas también surge que tiene que haber un plan para las infancias y las adolescencias. Y bueno, nosotros queremos también colocar un instrumento que permita al mismo tiempo controlar que eso suceda y después trabajar junto con los organismos nacionales e internacionales sobre la temática para ver cómo mejoramos y cómo hacemos para que el Uruguay sea más eficiente, porque en eso también nos va la vida, ¿no? Como sociedad. Entonces, esos dos temas. ¿Más? Eficientes y sobre todo que las políticas tengamos y los resultados. organismos que trabajan en esta materia lo hagan de forma coordinada, lógica, racional, evitando superposiciones, todo ese drama del cual habló Lustenberg cuando hacía sus gestiones, ¿no? Sí, que además creo que es uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay, y bueno, estos dos focos, el crimen organizado, la lucha contra el lavado de activos, la transparencia en términos más generales y cómo protegemos a las infancias y las adolescencias, son dos temas fundamentales que esta legislatura los va a tomar con mucha responsabilidad y sobre todo va a tratar de encontrar o buscar caminos de entendimiento en algunas áreas. Si eso lo logramos, yo por lo menos, no digo que me quedo tranquilo, pero por lo menos es un avance sustancial y sobre todo es un punto de partida diferente al periodo pasado. Enseguida vamos a la tercera parte de esta entrevista con el senador Daniel Cayani, sobre todo para conocer cómo van a trabajar entre las dos cámaras, ¿no? Cómo van a distribuir el trabajo legislativo, en particular el relativo a proyectos de ley, entre las dos cámaras, teniendo en cuenta que hay realidades diferentes en ellas, ¿no? Cuando hay mayoría, cuando no hay mayoría. Daniel Cayani es nuestro invitado en la entrevista central. Fue asesor en el Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional de la Intendencia de Montevideo en el periodo 2006-2011. Después, de 2011 a 2022, fue diputado en Montevideo por el Movimiento de Participación Popular. ¿Y qué más? Bueno, integra la Dirección Nacional y el Comité Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular, ahora es senador de la República y coordina la bancada de senadores del Frente Amplio. Senador Cayani, lo sabemos todos, el Frente Amplio cuenta con mayoría clara en la Cámara Alta, pero no en diputados. Entonces, ¿cómo se está trabajando y coordinando entre las dos cámaras? ¿Cómo va a llevar el oficialismo esta dinámica? ¿Por dónde van a entrar los proyectos? ¿Qué es lo que tienen pensado? Bueno, en realidad tenemos mayoría en las dos cámaras. No tenemos mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, somos el partido más grande, 48 de 99 diputados. Pero le faltan dos para tener mayoría propia. Para la llave, como quien dice, le gusta decir a Lucía Topolansky, la llave que abre y cierra las cosas. Y tenemos 16 más 17 con la vicepresidenta en el Senado de la República. Y bueno, estamos trabajando primero con mucha articulación entre las dos cámaras.
Ya tuvimos una primera reunión bicameral hace 2 lunes atrás con el equipo económico, con Gabriel Odone, con Martín Valcorba. ¿Una reunión bicameral del Frente Amplio, las bancadas del Frente Amplio, diputados y del Senado, la bancada de gobierno, como nos gusta decir a nosotros, donde más o menos se empezaron a analizar un poco las perspectivas y el estado de situación de la economía uruguaya y cuáles son las perspectivas que el equipo económico está viendo esta situación, que sin duda fue muy interesante y muy necesario, porque además en este periodo, sobre todo este año, vamos a tener 2 leyes muy importantes que aprobar. Una es la rendición de cuentas del último año del gobierno que salió, pero que en realidad termina siendo la rendición de cuentas de los 5 años, ¿no? Es un debate más político. Y bueno, y eso también nos marca un poco cuál es el estado de situación no solamente de la economía en particular, sino del país en general, el estado de situación institucional, las perspectivas y cuál es el balance que hacemos los partidos políticos sobre esa situación. Y creo que ese va a ser un debate muy interesante y seguramente también muy denso, que se va a dar no solamente en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, sino también en la sociedad en general. La idea es hacerla después que culmine el proceso electoral departamental, sobre todo la segunda quincena de mayo, y después también la otra ley muy importante es la de financiamiento del presupuesto quinquenal, ¿sí? De cómo ponemos en términos financieros y económicos las prioridades para ejecutar un plan de gobierno. Y creo que ahí tuvimos una instancia muy importante, estamos articulando mucho, junto con el coordinador de la bancada de diputados, que es Mariano Tucho, y junto con el presidente de la Cámara, que en este caso es Sebastián Valdomir, también es un diputado del Frente Amplio. Y hoy vamos a tener también otra reunión bicameral, disculpen que sea, a mí me gusta explicar también las cosas, con otra de las principales problemáticas que tiene el Uruguay, que es los temas de seguridad. Vamos a tener una reunión con el equipo del Ministerio del Interior, con Carlos Negro, con la subsecretaria y con todo el equipo de trabajo, justamente para también ir teniendo un panorama más preciso sobre las principales líneas. Hay temas que sin duda son candentes, los problemas de seguridad, de violencia, de enfrentamiento, sobre todo de pérdida de vida del conjunto de los uruguayos y sobre todo pérdida de la calidad de vida de los uruguayos en el conjunto del Uruguay. Y bueno, y después también esa dinámica de la bancada bicameral del Frente Amplio, van a seguir teniendo estas reuniones, decía usted, ¿no? Sí, van a seguir encontrándose con las autoridades para poner al día temáticas. Y está bien, de ese modo empieza a contestar mi pregunta, pero yo iba a algo de otro tipo, ¿no? ¿Cómo van a ser, llegado el momento de la tramitación de proyectos de ley? Podría pensarse que, como donde el Frente Amplio no tiene mayoría propia es en diputados, todos los proyectos deberían arrancar por ahí, que allí habría que negociar todo lo que hay para negociar y una vez que el proyecto sale o no sale, bueno, suponiendo que salga, recién ahí va a la Cámara Alta. ¿Es así o no? No, yo creo que depende de los proyectos, depende de la temática y depende de cómo se trabajen esos proyectos, porque los proyectos son proyectos pero no nacen de un repollo, es decir, tienen sin duda... Pero ¿tiene sentido empezar con un proyecto en el Senado, donde el Frente lo puede sacar adelante sin problema, si después cuando pasa a diputado se tranca? Bueno, por eso decía que depende cómo viene trabajado ese proyecto, si hay, por un lado, ya mayorías políticas que lo refrendan, ahí tenemos un 50% del trabajo ya realizado y eso también es importante. No es lo mismo tirar un proyecto en frío que un proyecto caliente. Es decir, creo que ahí hay un elemento. Y también va a depender de las temáticas, ¿no? Porque en realidad yo creo que las cámaras son diferentes. La Cámara de Diputados tiene una representación territorial, hay diputados y diputadas de todos los partidos políticos, por lo menos de 2 en cada uno de los departamentos, y en algunos casos 3 o más, y por tanto también hay una riqueza y una variedad de visiones con respecto a determinadas temáticas. Pongo un ejemplo ahora, la primera ley que mandó el Poder Ejecutivo, que es la creación de 3 municipios que establece la Ley de Centralización y Participación Ciudadana en función del último censo de población. Para aquellas localidades que tienen más de 2.000 habitantes, el Poder Ejecutivo puede, en caso de que no existan municipios, solicitar la creación de 3 municipios en este caso,
2 en Rocha y 1 en Florida. Bueno, en ese caso se decidió ingresarlo por la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados va a tener un debate seguramente muy rico y esperemos que se pueda refrendar ahí, podamos aprobar. Es decir, creo que depende de cada proyecto y depende de cada también trabajo de cada cámara, se va a ir evaluando. Por suerte eso lo define también la presidenta de la Asamblea General, que es la que define a qué cámara va cada proyecto, y creo que ahí va a haber una articulación muy fuerte entre los diferentes, tanto Cámara de Diputados y Senado, para también ver qué temática se está trabajando en una, qué prioridades hay en otra, y también qué grado de justamente, por lo menos de aceptación, de aproximación, para llamarlo de alguna manera, hay con las diferentes oposiciones con respecto a la posible aprobación. En todo ese juego, ¿qué papel va a jugar, qué papel le corresponderá al doctor Charles Carrera? No sé si los oyentes tienen presente la historia, supongo que sí. Era candidato, ¿no? Iba a ocupar un lugar de primera línea en la bancada del MPP en la Cámara Alta, pero debió renunciar. Cuando, bueno, pocas semanas antes de las elecciones, cuando desde Fiscalía se solicitó su desafuero para indagarlo por aquel caso que lo involucra en presuntas irregularidades en el hospital policial cuando era director general del Ministerio del Interior en el periodo 2015-2020. O sea, Carrera no fue electo, renunció a la campaña electoral. De todos modos, hoy está en el Senado. ¿O está en diputados? ¿Cómo es? ¿Dónde hay que ubicarlo? No, primero Charles es un gran compañero de la 609 que tuvo un gesto muy noble, que fue en el medio de la campaña electoral, cuando faltaban menos de 30 días, una fiscal solicitó su desafuero de su responsabilidad como senadora en el periodo anterior, y él tomó una decisión que después nos lo comunicó a la fuerza política, que además de renunciar a sus fueros como legislador y concurrir a la justicia como cualquier hijo de vecino, además quería dejarle las manos libres a la 609 para que no tenga ningún tipo de problemática en la posibilidad de que él sea electo, y que seguramente iba a ser electo porque era el tercer senador candidato en la lista 609. Y por tanto nosotros no solamente lo aceptamos, porque nos parecía que era un gran gesto que hacía el compañero, sino que además lo respaldamos políticamente. No hicimos marchas y criticamos a la justicia, sino que justamente, más allá de tener diferencias con el fallo, que además de una fiscal que todavía no ha solicitado su formalización, es decir, continúa en la misma situación procesal que podría haber continuado sin tener el desafuero correspondiente, porque cualquier hijo de ciudadano, cualquier vecino en Uruguay, incluso cualquier legislador, puede ser investigado. De hecho, yo concurrí a la Fiscalía en carácter de indagado y no por eso perdí mis fueros como parlamentario ni tuve que renunciar. Pero bueno, más allá de eso, él está ocupando un rol muy destacado, que nos está ayudando en la coordinación también de estas bancadas, tanto de diputados y del Senado. Simbólicamente hay un detalle, tiene su oficina en el que era su despacho como senador. Sí, ¿Cómo es eso? A nosotros nos gusta decir que Charles es nuestro senador sin banca. Un senador virtual. Sigue siendo un senador que trabaja con nosotros, con los senadores, también trabaja con los diputados y coordina la labor parlamentaria, y bueno, nos da una mano terrible porque la verdad que muchas veces uno no puede estar en todos lados, y Charles en eso tiene una capacidad no solamente de articulación política, sino también de trabajo y dedicación. Y bueno, y para nosotros es un respaldo político y sobre todo una seguridad. ¿Qué coordinación ejerce? ¿Coordinación dentro del Frente Amplio? ¿Coordinación dentro del MPP? Dentro de la 609, él coordina sobre todo la bancada de diputados, que es la que, junto con otros compañeros, y además es la más mayoritaria en términos de la cantidad de integrantes, 36 o 34, según como se quiera medir, del 36 en 48 que tiene el frente. Y bueno, y también al mismo tiempo articula con lo que van definiendo los diputados, articula con nosotros justamente para trabajar de manera mancomunada, y además también aporta propuestas, y creo que es un gran... ¿Ustedes entienden que hay que ponerle orden a esa bancada del MPP, que es muy variopinta y que tiene una cantidad de figuras que obviamente no contaban con trayectoria política o parlamentaria anterior? Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad que nosotros decimos en nuestra jerga interna que somos oficialistas plus, que ¿Cómo? es un poco más que oficialistas. Nosotros somos la bancada de gobierno, pero al mismo tiempo somos la bancada del presidente de la República. Y en la medida de que los compañeros y compañeras que tienen responsabilidades entiendan que además de representar a sus departamentos, a la fuerza política
y también tener un trabajo muy importante de representación, de un conjunto de ideas y de propuestas, también tenemos una responsabilidad mayor, es que el Frente Amplio funcione bien, que las coordinaciones de bancada del Frente Amplio funcionen adecuadamente y tratar de ser los que solucionemos los problemas, no los que los creemos. Y eso podría ocurrir que desde esa bancada novata, en buena medida novata del MPP, se generaran problemas. Bueno, a ver, es mucho más fácil que en bancadas donde hay una integración tan importante pueda haber, si no hay una buena coordinación, algunos desentendimientos, pero por suerte viene funcionando bien. Hay tanto Charles Carrera, Mariana Tucci, Sebastián Valdomir, Carlos Reutor, que es el coordinador de la bancada 109, viene haciendo un gran trabajo. Y bueno, creo que sin duda también al mismo tiempo nosotros tuvimos una representación muy importante, 15 diputados en Montevideo, 7 en Canelones, es decir, 2 diputados en Maldonado, es decir, teníamos, la otra vez arañamos 1, ahora sacamos 2, es decir, hay una representación, casi todos los departamentos del interior del país tienen el representante del Frente Amplio de la 609, y bueno, y por tanto también al mismo tiempo tienen una doble articulación, no solamente representar a nuestra fuerza política, sino representar al Frente Amplio en el departamento, y eso también a veces tiene tensiones, pero bueno, yo creo que en la medida de lo posible, la 609 es una bancada también que trabaja mucho con coordinaciones internas, tenemos un trabajo muy importante del Ejecutivo Nacional, y bueno, al mismo tiempo creo que eso nos sirve para ir formando nuevos cuadros. Tenemos acá una ex integrante de la tertulia, que es claro. Julieta Sierra, que es también una Nobel diputada de Montevideo, así que también tenemos importantes aportes de diferentes lugares. A Charles Carrera le corresponde entonces esa misión. Sí, entre otras, ¿no? También porque también tiene responsabilidades internas y bueno, y al mismo tiempo él se está defendiendo en la justicia como cualquier hijo vecino, presentando sus descargos. Y nosotros somos también bastante optimistas de que la justicia tarda pero llega y que seguramente Charles va a terminar demostrando su honorabilidad, que es importante, también su hidalguía y también al mismo tiempo va a seguir trabajando con nosotros, que es lo más importante. Para terminar y hablando justamente de esta coordinación, de este trabajo en el que se busca que la orquesta nos desafine, ¿qué lecciones le dejó el homenaje fallido a Raúl Sendic que se propuso desde la bancada del MPP en diputados? Y bueno, ahí tenemos como una experiencia, una rica experiencia para sacar algunas conclusiones. Yo creo que justamente eso es parte de lo que nosotros también planteamos, y nosotros tenemos que ser una fuerza que sobre todo trate de llevarle soluciones a la bancada del Frente Amplio y sobre todo, en este caso, al presidente de la Cámara de Diputados, que es Sebastián Valdomir, que además es integrante del Frente Amplio y además es integrante de la 609, y bueno, y tratar justamente de solucionar esos problemas, primero porque en realidad creo que la bala de plata, o el buque insignia, ¿no? Podemos decirle de diferentes maneras, en este año de parlamentario va a ser sin duda el presupuesto quinquenal y los esfuerzos de todos nosotros en sus diferentes niveles, en sus diferentes responsabilidades y sus diferentes jerarquías tienen que estar sobre todo orientados justamente a tener un buen trabajo parlamentario con los asesores, con el gobierno, con las diferentes oposiciones para tener las mayorías en la mayoría de los artículos que tenga ese presupuesto quinquenal, porque un gobierno que no tiene presupuesto votado es un gobierno que no tiene sangre en el corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo se vincula esto que está diciendo y que es muy claro con lo que yo le preguntaba? Y bueno, que creo que justamente hay que tratar de evitar los problemas más que realizarlos, más allá de que después también ahí hay otra discusión acerca de que en realidad... Fue un brete en el que terminó metido el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, que se pudo haber evitado a eso. Y yo creo que sí, yo creo que fue capaz que por inexperiencia, fue inoportuno, porque además hay diferentes formas de homenajear a Raúl Sendic. De hecho, se lo homenajea y lo homenajeamos todos los años en actos partidarios, también institucionales. Es verdad que este año cumplía 100 años de su nacimiento y creo que también es importante poder recordarlo, pero bueno, creo que ahí hay como también ajuste que hay que hacer. Ahora, también es verdad
y creo que eso también es importante, en el Parlamento muchas veces no solamente lo que importa es el resultado, también es la discusión. Y muchas veces quizás haya iniciativas que no se puedan aprobar y no tengan el resultado esperado. Pero también los parlamentarios discutimos y le damos sentidos a las cosas que hacemos. Y muchas veces no obtenemos el resultado esperado, pero quizás poner en discusión algunos temas también es parte de la labor parlamentaria. Y más en momentos donde el discurso racional es lo que falta. Y el Parlamento tiene que aportarle, en ese sentido, un debate sobre las ideas, sobre los temas y sobre determinadas problemáticas que tiene la sociedad. Eso no quiere decir una discusión que no lleva a nada, es decir, hacer gimnasia política, pero sí, al mismo tiempo me parece que también muchas veces la palabra construye sentidos y muchas veces la falta de palabras también le acota sentido a algunas cosas, ¿no? De todos modos, por lo que deduzco, usted entiende que fue inoportuno ese paso que se dio en la Cámara. Totalmente, sí. ¿No fue una decisión orgánica del MPP? Bueno, yo no estaba ahí en ese momento, pero no, creo que fue ahí una iniciativa de algunos compañeros. Sobre todo no fue bien medido, pero bueno, ya pasó. Sí, yo creo que lo importante acá es que eso se tome como una experiencia y bueno, que en momentos donde en realidad tengamos sobre todo una responsabilidad mayor porque acá hay gente detrás, ¿no?, de nosotros, gente, ciudadanos del Uruguay que están esperando y que miran con expectativas el comienzo de un nuevo gobierno, un nuevo tiempo político, de poder atender algunas demandas que sin duda tienen que ver con los temas de los ingresos de las familias y los hogares, los temas de la salud, los temas que hacen a las infancias, los temas que hacen a la violencia, los temas que hacen al crecimiento económico y al fomento de la producción. Y para eso necesitamos también un Parlamento que al mismo tiempo dosifique algunos temas y pueda lograr tener también eficiencia en los temas que trata y que pueda también tener resultados. Y también eso creo que hay que ser bastante responsable. Sí, hay que tener cuidado en justamente no generar roces o diferencias artificiales o innecesarias. ¿A eso alude? Sí, bueno, yo creo que hay que ser más precisos. Después, en algún momento, siempre va a haber diferencias y eso está bien, porque por algo hay partidos políticos, hay listas, hay sectores y cada uno tiene también sus pareceres sobre la vida. Y creo que eso también está bueno debatirlo. Pero me parece que lo que hay que tratar es dosificar las iniciativas y que sobre todo seamos precisos en aquellas que nos parecen más importantes. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Senador Daniel Cayani, del Movimiento de Participación Popular, coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta, gracias por su presencia esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación.